En este ejercicio queremos enseñarles a ustedes cómo determinar o cómo hallar la suma, o sea, la adición de fracciones. Puede ser adición, o sea, puede ser suma o puede ser diferencia. El proceso es el mismo. La única diferencia es que si es suma se va a adicionar, o sea, se suman, y si es resta se va a restar. O sea, en este caso vamos a una suma. Repito, es lo mismo que si hablamos de una diferencia. El proceso es similar. Bien, tenemos dos fracciones, pueden ser más fracciones, pero vamos al caso de dos fracciones, ya que si son más de dos fracciones se haría igualmente lo mismo. Tenemos dos fracciones. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en el análisis para sumar fracciones? Primeramente ver si cada una de esas fracciones está simplificada, o sea, si está en su mínima expresión, si es una fracción irreducible, es decir, si la fracción no admite simplificación. Después que hagamos esto, entonces vamos al proceso de poder sumar las fracciones. Primeramente, la fracción inicial es 7 sobre 30. Y vemos que 7 y 30 no admiten simplificación, porque 7 es un número primo y solamente es divisible por la unidad y por el mismo. Y 30 no es divisible por 7, es decir, 30 no divide a 7, ni hay divisores comunes entre 30 y 7. Quiere decir, esa fracción no se puede simplificar. 2 y 25. 2 tiene mitad, pero 25 no tiene mitad, por lo tanto tampoco se puede simplificar. En el caso que aquí hubiera un 26, entonces lo primero que voy a hacer es buscar mitad. Entre 2 y 26 me daría 1 sobre 13. Repito, primer paso sería analizar si las fracciones admiten simplificación. Ya hecho esto, entonces entramos a analizar. Estas fracciones tienen denominadores diferentes, 30 y 25. Y recordamos que para sumar dos fracciones me hacen falta que tengan igual denominador. O sea, vamos a tomar dos fracciones a sobre b y otra fracción que tenga igual denominador. B con un numerador puede ser diferente. Si yo tengo una suma de fracciones de igual denominador, entonces mantengo el denominador y lo que hago es sumar los numeradores. En el caso que los denominadores sean diferentes, habría que convertirlas a fracciones de igual denominador, para entonces aplicar la definición de la suma de fracciones de igual denominador. O sea, primer paso, como vemos que estas fracciones tienen diferentes denominadores, vamos a buscar una vía, un recurso, para poder llevarlas las dos a un denominador común y entonces poder aplicar la definición que estamos planteando ahora, o sea, suma de fracciones de igual denominador. ¿Qué hacemos? Mantenemos el denominador y sumamos los denominadores. Por lo tanto, vamos a convertir estas dos fracciones a fracciones que tengan igual denominador. Repito, para poder aplicar la suma de fracciones. ¿Qué hacemos entonces? Tomamos esos denominadores y vamos a buscar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre esos dos denominadores, que serían en este caso 25 y 30. ¿Qué me facilita el mínimo común múltiplo entre esos denominadores? Cuando usted busca el mínimo común múltiplo entre dos varios números, está buscando el menor número posible que divida al mismo tiempo, o sea, simultáneamente, a estos dos valores. ¿Qué estoy buscando? Un número, por supuesto, mayor que 30 y 25, que me divida exactamente a 30 y me divida exactamente a 25. Hay muchos, hay infinitos, pero quiero buscar el menor, porque no vamos a buscar un número muy grande, porque entonces habría que simplificar la expresión. Ahora bien, ¿cómo se buscaría entonces ese valor, que es el mínimo común múltiplo, que sería nuestro denominador común? Tomamos los dos números, los dos denominadores, y los colocamos en esta posición, en una tabla, el 25 y el 30. Y vamos entonces a ir descomponiendo estos números de forma tal que ellos tengan divisores comunes. Vamos a ver lo siguiente. 25 y 30. En este caso, habíamos dicho que no, uno no contiene al otro, porque 30 no divide a 25. Quiere decir, no es 30. Entonces, el mínimo podría ocurrir que entre dos denominadores el mayor divida al menor. ¿Qué vamos a hacer entonces para el mínimo común múltiplo? Vamos a empezar. Alguno de ellos es divisible por 2. ¿Y por qué digo por 2? Porque vamos a tomar el conjunto de los números primos, vamos a escribirlo aquí, que estará formado por el 2, el 3, el 5, el 7, el 11,
y así sucesivamente. No voy a escribir más porque es un conjunto infinito. Y vamos a dividir estos números por los números primos, o sea, siempre y cuando al menos uno de los dos divida a los números primos. Comenzamos por el primo número 2. ¿Alguno de ellos es divisible por 2? Vamos a ver, 25 termina en 5, por lo tanto no es divisible por 2. Pero 30 termina en 0. Y todo número que termine en cifra par, en 0, 2, 4, 6 u 8, es divisible por 2. Entonces, al menos uno de los dos es divisible por 2. Y aquí está el kit del ejercicio. Repito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si alguno de ellos, no tiene que ser los dos, si alguno de ellos es divisible por el primer número primo. Sí, el 30 es divisible, por lo tanto, 2 sería un factor para buscar el mínimo común múltiplo. Divido 25 entre 2, no se puede dividir, por lo tanto, dejamos el 25. No lo tocamos. Pero 30 sí se puede dividir por 2, y esto me daría cociente 15. Ya que 15 por 2 me daría 30. Ahora obtengo, mantenemos el 25, que no era divisible por 2, y dividimos 30 entre 2, que es 15. Ahora tenemos 25 y 15. Pregunto, volvemos a analizar, ¿alguno de ellos vuelve a ser divisible por 2? No, porque ahora ya el 15 no es divisible por 2. Por lo tanto, terminamos el análisis de la divisibilidad por 2. Voy al siguiente número primo, que es el 3. Digo, ¿alguno de ellos es divisible por 3? Vamos a ver. ¿Cómo sabemos si un número es divisible por 3? Un método es sumar los dígitos del número. En este caso, 2 más 5 daría 7. Y 7 entre 3 no es exacto. Quiere decir, 25 no es divisible por 3. Y 1 más 5 es 6. Y 6 entre 3 da 2 exactamente. Esto me asegura que el 15 es divisible por 3. Como uno de los dos al menos es divisible por 3, tomo el 3 como un factor del mínimo común múltiplo. 25 entre 3 no se puede dividir. Mantenemos de nuevo el 25. Y divido 15 entre 3 y me daría 5. Fíjense, aquí sería 3 por 2, 6. Y 6 por 5 me devolvería el 30. Hasta aquí tengo todo correctamente. Ahora tengo 25 y 5. ¿Alguno de estos dos factores es divisible por 3 de nuevo? No, porque ya el 5 no divide a 3. Por lo tanto, terminamos con el 3. Voy al siguiente número primo, que es el 5. ¿Alguno de ellos es divisible por 5? Al menos uno de los dos. Recuerden que un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Por lo tanto, ambos son divisores por 5. Dividido por 5. Ahora sí puedo dividir el 25. 25 entre 5 me daría 5. Y 5 entre 5 me daría a 1. Voy a marcar aquí que este lo terminé de descomponer. Recuerden, aquí tendría 2 por 3, 6, por 5 daría 30. Ya terminé con el 30. Pero me quedó un 5 en el 25. El 25, que me quedó un 5 al dividir 25 entre 5. 5, ¿vuelve a ser divisible por 5? Sí, por lo tanto vuelvo a dividir por 5. Y 5 entre 5 me daría a 1. Fíjense, repito, los números hay que descomponerlos hasta llegar a la unidad. ¿Ok? Entonces, estos números tienen los factores 2, 3, 5 y 5. Este producto que está ahí me daría el mínimo común múltiplo, que sería 2 por 3 por 5 por 5. Estoy asegurando que este producto de los factores que aparecen comunes o no comunes entre 25 y 30, que fue el proceso que hicimos, es el mínimo común múltiplo. Esto me daría 6 por 25 y esto me daría 150. Quiere decir, estoy asegurando que el menor número que divide exactamente a 30 y a 25 es 150. Entonces, 150 va a ser para nosotros el mínimo común múltiplo. Y lo escribimos como el denominador común entre ambas fracciones. Ya logré buscar el denominador común. ¿Qué me falta ahora? Me faltan los numeradores. ¿Pero qué se hace entonces? Estoy tomando 7 sobre 30 y llevándolo a 150. Lo que estoy haciendo es esto. 7 sobre 30 lo estoy llevando con un denominador 150. Y el 2 sobre 25 lo estoy también llevando o ampliando a una fracción con denominador 150. Queda buscar mis numeradores.
¿Qué se hace para esto? Se divide el mínimo entre cada denominador. 150 entre 30 me daría a 5. Quiere decir entonces, el 7 que tengo lo voy a multiplicar por la división de 150 entre 30, que me daría a 5. Quiere decir, de 150 a 30 se multiplicó 30 por 5. Si multiplico 30 por 5, también multiplicaría 7 por 5 para que la expresión o la fracción no se me altere. Aquí haría lo mismo. Mantengo el 2 y lo multiplico por el valor que ampliado me da 150. 150 entre 25, al dividir aquí, me daría 6. Me daría 2 por 6. Y esto me daría entonces 12 sobre 150. Aquí me daría 7 por, aquí por 5. Y esto me daría 35 sobre 150. ¿Qué es lo que hemos hecho? Aquí. 2 por, al dividir aquí, me daría por 6. 150 entre 25 a 6. 6 por 2 arriba. Y entonces nos quedaría la suma de la siguiente forma. Nos quedaría planteado en esta estructura. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a efectuar las operaciones que aparecen en el numerador, que es esa suma que aparece ahí, y llevarlo todo a una sola expresión. 150, denominador común, planteamos 150, vamos a multiplicar 7 por 5, me daría 35, y 6 por 2 me daría 12. ¿Qué hemos hecho entonces? Hemos convertido en A sobre B más C sobre B. A sobre B más C sobre B. Fíjense que ahora el denominador es el mismo, que es 150. ¿Qué se hizo? La fracción 7 sobre 30 se amplió a 35 sobre 150. Si simplifica esta fracción, le va a devolver 7 sobre 30. La fracción 2 sobre 25 se amplió a 12 sobre 150. Si simplifico, entre 6 me daría 2 sobre 25. Y a la vez que se tengan las fracciones ya con igual denominador, entonces, repito, se aplica la definición de la suma de dos fracciones de igual denominador. Mantengo el denominador y sumo los numeradores. 150, y lo que hago es sumar los numeradores, que sería A más C. Aquí A más C. Y sumo. Esto me daría 150, y 35 más 12 me daría 47. Y aquí obtendríamos la respuesta, el ejercicio, la solución de cómo calcular la suma de dos fracciones que tengan igual denominador. Si hubiera sido una resta, sencillamente hubiéramos restado 35 menos 12 y me hubiera quedado aquí 23 sobre 150. Esta es la respuesta de la suma de esas dos fracciones. A veces en la respuesta puede ocurrir que se pueda simplificar, o sea, que la fracción no sea irreducible, o sea, que admita algún tipo de factorización. En este caso, estos dos números no tienen factores comunes, porque los dos tienen mitad, no tienen tercera, y 47 en sí es un número primo, por lo tanto no divide, 150 no divide a 47, y no hay forma de poder simplificarla. Entonces la respuesta de la suma de estas dos fracciones es 47 sobre 150. Esto lo queremos llevarle como determinar la suma de fracciones cuando no tienen igual denominador, buscando el mínimo común múltiplo y ampliando las fracciones al denominador común, buscando su numerador y obteniendo la respuesta. Si les gustó el video, like y suscríbanse.